Vamos a checar un poco el dominio de una función compuesta. Pues aquí debemos tener claro, ¿verdad?, que una función compuesta, ¿verdad? Vamos a tener primero dos funciones. Tenemos una f1 y una f2, ¿verdad? F1 pues es una función, podemos ponerle y igual a f1 de x, ¿verdad?, que es una función que parte de un cierto dominio que estamos diciendo para ella a un cierto codominio. En forma análoga, pues también tendríamos la otra función de su propio dominio a su propio contradominio o codominio. Ahora, la definición de función compuesta es una nueva función hecha con ayuda de estas, ¿verdad? Hecha con ayuda de estas y que se simboliza así: f1 bolita f2 de x. Es una nueva función, ¿verdad? A esta le llamamos función composición o función compuesta de f1 con f2. Y ese es su símbolo, la bolita. Pero ¿qué significa ese símbolo? Pues significa que la función f1, ¿verdad?, en lugar de comerse a la x, ¿verdad?, como está definida originalmente, va a tomar de argumento la otra función, ¿verdad?, que está disponible ahorita para nosotros. Entonces, pues esto sería la definición de lo que es una función compuesta de f1 y f2. Ahora, nosotros ya vimos que para hacer ejemplos concretos, pues podemos escoger una f1 de x, ¿verdad?, por ejemplo, que sea, digamos, la raíz cuadrada de 2x menos 1, ¿verdad? Como un ejemplo, f2 de x, digamos, logaritmo natural de x. Entonces aquí escogí una función algebraica, que es la raíz cuadrada de un polinomio de primer grado, y una función logarítmica, ¿verdad?, de base e. Entonces, la función f1 compuesta con f2, ¿verdad?, se simbolizaría de esta manera. Se dice que pues, obviamente va a ser de un x, y sería que f1, digamos, se comiera a f2 de x, ¿verdad? Ok. Ahora, f1 se va a comer a f2 de x, pero que en este caso, en este ejemplo, está definida por logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Entonces, esta f1 debemos escribirla en su forma de su definición de la siguiente manera, ¿verdad? Ya ven que es raíz cuadrada de 2x menos 1, pero en lugar de 2x vamos a poner 2 paréntesis con el espacio suficiente para que quepa la función f2 que vamos a sustituir en este caso, ¿verdad? Entonces, la función f2 es logaritmo natural de x. Entonces, aquí iría sustituida. De forma que, al simplificar esto, pues realmente no ocupa mayor simplificación, más que en este caso podemos prescindir de los paréntesis
y nos quedaría pues esta función en este caso, ¿verdad? 2 logaritmo natural de x menos 1. Es una función pues ya más complicada, obviamente, ¿verdad? Ya es una función trascendente porque tanto lleva raíces cuadradas como logaritmos ahí combinados. Entonces es una función más complicada. Entonces encontrar la fórmula es relativamente sencillo, nada más sustituir, hacer la sustitución correspondiente y manejar el álgebra que se necesita enseguida, ¿verdad? Las propiedades algebraicas o propiedades de los exponentes, de los logaritmos, para simplificar en caso de que se pueda. En este caso no se pudo mayor cosa. Ahora, un problema importante en una función compuesta es más o menos determinar el dominio. Y si es, tiene que ver con lo siguiente. Bueno, primero nosotros vamos a ver que nuestras funciones van a tener obviamente un dominio y un contradominio, ¿verdad? Entonces, y también vamos a hacer una cosa, anotar que se sustituye de alguna manera la x entra como argumento de la función f2, ¿verdad? Y esa función f2 evaluada en la x entra como argumento de la función f1. Es decir, que primero vamos a tomar en cuenta una x tomada en donde, en el dominio de la función f2. Y luego vamos a tomar esta función f2 evaluada en x va a ser un resultado que a su vez tendremos que localizar en el dominio de la función f1, ¿verdad? En el dominio de la función f1. Entonces, haciendo un diagrama de Venn sagital, o sea, con flechas, podemos hacer lo siguiente. Entonces, vamos a partir de la función f2, y la cual tiene su dominio. Aquí entonces lo hacemos su diagrama de Venn. Y esa función f2, pues, a un cierto valor de x, ¿verdad? Localicémoslo por aquí, le va a asignar un valor f2 de x, ¿verdad? Un valor f2 de x mediante la función f2, ¿verdad? Mediante la receta f2. Y eso dentro de un contradominio, ¿verdad? Esos resultados habrá que recolectarlos dentro de un contradominio de esa función f2. Obviamente el conjunto de resultados, ¿verdad?, de la función f2 va a formar aquí adentro, pues va a formar un rango dentro del codominio en general, ¿verdad? A veces ese rango pues va a coincidir con todo el codominio, en cuyo caso pues sería una función suprayectiva. Entonces aquí le podemos poner R de f2, que se forma dentro un subconjunto dentro del conjunto contradominio de f2. Bueno, ahora, por otra parte, ¿qué más puede suceder? Bueno, puede suceder que yo tenga la otra función, ¿verdad? Tiene su propio dominio, y puede suceder que tenga una intersección, ¿verdad?, con el rango de la primera función. Eso puede suceder. Entonces, el dominio de la función f1 puede ser que tenga una intersección con
el dominio de la función f1, ¿verdad? Es decir, va a haber un conjunto de valores que, que van a vivir, ¿verdad? Tanto dentro del rango de la función f2 como dentro del dominio de la función f1, ¿verdad? Entonces, a cada uno de esos resultados de la función f2, pero que ya por alguna razón se encuentren dentro del dominio de la función 1, pues les correspondería otro resultado dentro del codominio, y es el conjunto de resultados del codominio de f1, y ese conjunto de resultados pues sería el rango de la función f1. Entonces aquí obviamente entonces habría un codominio de f1, y desde luego que también habría ahí adentro de alguna manera un rango, ¿verdad?, de la función f1, ¿verdad? Habría un rango de la función f1. Bien, entonces obviamente de alguna manera a este f2, ¿verdad? Si ya entra, como está en el dominio de f1, pues puedo asignarle, obviamente le corresponde un valor, ¿verdad? Un valor que denotaremos entonces f2. ¿Y quién entró? En este caso fue f1, perdón, es la función f2. Entonces la función f2, la función f1, la que se está aplicando a el resultado f2 de x, ¿verdad? Entonces la función f1, ¿verdad?, se está aplicando al resultado f2 de x, que está en el dominio de f1, ¿de acuerdo? f2 de x está en el dominio de f1, y por lo tanto podemos aplicarle la función f1 y nos va a dar un resultado que sería f1 de f2 de x, el cual, ¿verdad?, se encuentra en el rango de f1. Muy bien. Ahora, pero lo que queremos ver es que en el dominio de la función original f2, buscamos el dominio de la función compuesta, va a ser un subconjunto de ese dominio de f2, el dominio de la función compuesta. ¿Por qué? Porque si nos ponemos un poquito más como detallistas en este aspecto, un poquito de más detallistas en este aspecto, mira, todos los elementos del dominio obviamente van a dar al rango de f2, o sea, vendrían dando como hasta por acá, ¿verdad? Hasta por acá. Y obviamente va a haber elementos aquí del rango, ¿verdad? También. Pero que esos no van a estar viviendo dentro del dominio de f1. No van a estar viviendo dentro del dominio. Sin embargo, son elementos del rango de f2, pero no están viviendo dentro del dominio de f1. Es decir, que entonces no todos los elementos del dominio de f2 van a dar al rango al dominio de f1, ¿verdad? Van a dar al rango de f2, pero ese rango de f2 pues no comprende todo el dominio de f1. De manera que entonces solo una parte vamos a buscar el color parecido. Solo una parte, digamos esta,
Vamos a dibujar aquí un conjunto. Solo una parte es la que va a ir a dar al rango, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí con el color entonces solo una parte del dominio de F2 va a ir a dar dentro del dominio de F1, ¿verdad? Solo una parte del dominio de F2 va a ir forma parte del rango, pero solo una parte de ese dominio, y por lo tanto solo una parte del rango, va a caer a vivir dentro del dominio de F1. Muy bien, entonces debe quedarnos claro que el dominio, ¿verdad?, de la función compuesta, el dominio de la función compuesta F1 con F2, ese dominio, ¿verdad?, vive claramente dentro de F2. Va a ser un subconjunto de F2, ¿verdad? ¿Cuál subconjunto, verdad? Pues justamente aquellos elementos de X, ¿verdad? De manera que su resultado vayan a vivir dentro del dominio F1. Entonces, ese es lo que pues debe quedar claro para nosotros. Ahora, ¿cómo lo escribimos esto en forma más compacta? Pues de la siguiente manera, ¿verdad? El dominio de F1 compuesto con F2 va a ser el conjunto de todas las X, ¿verdad?, tales que X pertenece al dominio de F2 porque debe estar, digamos, dentro de el círculo verde, ¿verdad? Y entonces se le debe agregar otra condición. El resultado debe pertenecer al dominio de la función F1, ¿verdad? Esta es la definición que sería del dominio de una función compuesta, de la función compuesta F1 con F2. Es el conjunto de todos los elementos del dominio de F2 que cumplen que el resultado está en el dominio de F1. Muy bien. También esto podemos traducirlo a los ejes, ¿verdad? En el caso de